Bien, vaya conmigo a Primera de Corintios, vamos a entrar a la palabra. Sean bienvenidos todos una vez más, hermanos, visitas, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno verle. Le puedo asegurar que se encuentra en el mejor lugar que usted pueda imaginarse, donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 1. Póngase de pie conmigo, por favor, vamos a leer la escritura. Voy a estar leyendo y usted me va a seguir con su vista. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Voy a estar leyendo del verso 21 en adelante. Del 18, perdón. Capítulo 18 en adelante. Y dice así la palabra, hermanos, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21, ponga atención. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a orar, cierre sus ojos. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, cierre sus ojos un momento y oremos. Acompáñenme en la oración. Padre, gracias, Señor, por tu bendición, por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Quiero darte gracias, Padre, en lo personal, por su vida de Israel. Gracias, tú sabes lo que tú has hecho con él y él contigo, Dios. Yo solamente, Señor, te agradezco por tu fidelidad, porque tú eres fiel. Padre, gracias, sigue obrando en cada uno de ellos también, la vida de sus hijos, de mis hermanos, que también tienen, Señor, esa carga delante de ti. Padre glorioso, que ellos también un día puedan conocer la libertad que tú das. Ahora, Padre, toma en tus manos el tiempo que resta, Señor amado. Esta palabra, Señor, sea de grande bendición para tu pueblo, para nuestra vida. Haznos meditar, reflexionar en ella, Señor, y que tú, Señor, seas glorificado. Padre, extiende tu mano si alguno está enfermo, triste, cansado, preocupado, Señor. Que, Señor amado, él pueda salir, Señor amado, con paz en su corazón. Dios eterno de la gloria, si alguno quedó en casa enfermo, te ruego que extiendas tu mano ahí donde está, Señor, y lo levantes, como sanaste a la suegra de Pedro de aquella fiebre, de aquella enfermedad, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toda mente preocupada, toda mente agitada, Señor amado, la declaramos libre por el poder de la palabra y del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Si van a salir los niños, pueden hacerlo con quietud. Nadie los va a perseguir. Amén. Aleluya, bendito Dios. Bien, vamos a continuar, mis amados hermanos, mientras ellos van siguiendo su curso hacia donde van. Nosotros vamos a entrar a nuestro estudio. Y vamos a continuar, mis amados hermanos, con este tiempo, hablando acerca de la Biblia y la vida del cristiano, del creyente. Amén.
Recordando la importancia, hermanos, que tiene la palabra, recordando, hermanos, que es tiempo de volver a la Escritura. Quiero recordarle que Dios obra de muchas maneras, tratando de que el hombre en algún momento medite, se siente, se detenga en su afán diario, en su correr diario, tenga un momento de descanso, de quietud, de sentarse y escudriñar su palabra. Usa muchos medios. Y me gusta recordar, hermanos, porque aunque yo poco estoy, hermanos, de viaje o alojándome en algún hotel, pero algunas cuantas veces que me he quedado en un hotel, siempre en un cuarto de hotel encuentro una Biblia. Ahí en los cajones encuentro una Biblia, un Nuevo Testamento. Amén. Y siempre me gusta pensar y reflexionar, ¿qué será lo primero que la gente hace cuando llega a su cuarto de hotel? Ahí en ese cajón está una Biblia, un Nuevo Testamento y está un control para la televisión. Pero yo le aseguro muchas veces que lo que agarran las personas es el control de la televisión, encienden el televisor y se ponen a ver algo ahí. No le estoy recriminando, le estoy haciendo reflexionar y pensar qué es lo que hacemos regularmente y qué es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Ahí está su palabra es luz, su palabra es vida, pero el hombre no tiene tiempo. Amén. Ocupa su tiempo en otras muchas cosas que él cree que son más importantes para su vida, cuando su vida no la tiene comprada, cuando su vida no sabe en qué momento se va, y se va así, en un instante. Amén. Entonces el Señor es el que ofrece vida. Dice, para que el que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que quiero llevarle a reflexionar qué importante es la Biblia para el creyente. Amén. Para el creyente. A lo mejor para las personas afuera no le toman ninguna importancia porque no es importante para ellas. Como decía el hermano en la enseñanza, no es el único. ¿Sí? Muchas personas cuando le hablan de la Biblia dicen, no, pues esa la escribieron los hombres. Esa es su excusa de ellos. Pero todos los libros que usted y yo estudiamos desde el kinder lo escribieron los hombres. Y vaya a saber qué hombres eran. ¿Sí? Muchos de los hombres que nos gobiernan son hombres. Y son hombres fallos, son hombres impuros muchas veces. Una de las redes más fuertes de operación de inmoralidad, ¿sabe por qué no se destruyen? Porque grandes políticos y grandes autoridades están ahí detrás. Y no se pueden caer esas redes de inmoralidad tan fuertes que hay, porque los grandes están sosteniendo eso. Así que imagínense, son las personas que escriben libros también, que vienen y le dan conferencias a usted de superación. Pero muchas veces el hombre se resiste a que Dios le hable en su palabra. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes reciben algún mensaje de superación en sus fábricas, porque hoy también pues se está dando eso. Antes de comenzar una jornada de trabajo, por ahí tienen una reunión y hacen pues una pequeña, un pequeño tiempo y los motivan. Hoy está dándose eso, ¿sí? Los motivan para que tengan un buen día de trabajo. Y bueno, le dicen, bueno, es que me interesa que estés bien, pero no es tanto que usted como familia esté bien, sino que usted produzca bien para ellos. ¿Sí? Y eso, hermanos, se está dando hoy y la gente los escucha. A lo mejor el que le está dando la motivación a usted, se le está deshaciendo el matrimonio y no sabe hablar con su mujer. No sabe platicar con su mujer, se le está deshaciendo el matrimonio, pero viene a usted y le dice una motivación para que usted produzca bien en la fábrica. Así está el mundo, así trabaja el mundo. Pero el creyente, hermanos, es llamado a vivir conforme a la palabra. Amén. Y en ella encontrará, hermanos, luz y poder para vivir. Así que es tan importante, hermanos, el que el creyente eche mano a la Biblia, a la palabra, que estamos viendo, hermanos, su relación. Y hoy vamos a hablar, hermanos, el título del mensaje es La Biblia es para gente sencilla. Esta palabra es para gente sencilla. Esta escritura, si usted no tiene una, yo le invito a que usted consiga una y empiece a leerla
con un corazón dispuesto y usted va a ser bendecido. La Biblia, hermanos, no está escrita en una clave espiritual secreta ni oculta, la cual haya que descifrar para entender el mensaje. El mensaje de la Biblia es tan sencillo que es entendible para aquel que quiere entender. Tanto el creyente más sencillo como el erudito más intelectual encontrarán en la Biblia la luz para la guianza de sus vidas, si disponen su corazón a escuchar el consejo de Dios escrito en su palabra. Solamente se requiere, hermanos, algunas cosas que vamos a ver. Número 1. Si el hombre, hermanos, quiere encontrar allí en la palabra bendición para su vida, en primer lugar, debe tener la determinación de obedecer. El propósito, hermanos, de obedecer la palabra de Dios. No solamente leerla, tiene que tener el propósito de obedecer. Bien, si me acompaña en Mateo capítulo 5, verso del 1 al 3, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, comienza su enseñanza en esta tierra, uno de los enseñanzas o sermones más poderosos, conocido como el Sermón del Monte, o las bienaventuranzas, ahí en los primeros 3 versos encontramos algo importante. Mire bien, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y déjeme decirle que no está hablando pobres en lo económico. Está hablando, hermanos, de la humildad, de la disposición de cada creyente, de cada persona a ser instruidos por Dios. Amén. Porque hay gente pobre, pero es muy resistente, es muy rejega, aunque sean muy pobres. Entonces no está hablando de la pobreza económica, está hablando de la necesidad del hombre, de la disposición del hombre, de que Dios lo instruya. Y el Señor dice, bienaventurados los pobres, ¿sí?, en espíritu. Están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Decíamos, hermanos, que la Biblia no está escrita en una clave secreta. Hoy la gente, hermanos, está tratando de entender, de descifrar qué quiso decir Nostradamus. Nostradamus escribió muchas cosas y están tratando de ajustar y de acomodar a ver qué quiso decir Nostradamus, ¿sí? Y coincide con esto y dicen coincide, pero tienen que estar como traduciendo y acomodando. Déjeme decirle que la Biblia es tan sencilla, empieza a leer y va a ver que no es tan difícil entenderla. No necesita ninguna clave, lo que necesita es un corazón dispuesto a que Dios le hable a usted en esa palabra. Así que, mis amados hermanos, la enseñanza que Dios da aquí en esta porción es que Dios bendice al humilde, ¿sí? En Proverbios capítulo 3, verso 34 y en Santiago 4, 6, la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero bendice al humilde. Amén. Si tiene su Biblia, vaya conmigo, rapidito, y vamos a ver, hermanos, que Dios siempre está dispuesto a enseñar, pero dice claramente que Dios resiste al soberbio, o sea, al orgulloso, al que no está dispuesto a ser enseñado. Proverbios capítulo 3, verso 34, dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y Santiago capítulo 4, verso 6, la última parte dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿sí? Y otra vez, aquellos que están dispuestos a escuchar su voz. Mis amados hermanos, ahí mismo en Proverbios capítulo 1, el Señor habla de la enseñanza que Él está dispuesto a dar, a otorgar. Y en el verso 7 dice, el principio de la sabiduría. ¿Qué necesita la gente en estos días? Necesita sabiduría, entendimiento para poder hacer las cosas. Necesita sabiduría para poder tratar en su hogar, en su matrimonio, ¿sí? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque muchos piensan, no, es que ya me casé y me tiene que obedecer o tiene que hacer lo que yo digo. No, hermano, así no es la vida, no se puede.
se va a tensar la cuerda y si se estira un poco más se rompe. Hay que tener sabiduría para poder vivir. Y esa sabiduría, hermanos, proviene de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Dios formó al hombre, a usted y a mí nos formó, y nos formó del polvo de la tierra, y tenemos un término de días en esta tierra. ¿Cuántos días? No sabemos. Amén. No sabemos si llegamos a los 70, a los 80 años, no sabemos. No sabe si pasa de los 20, no sabe. No sabe si va a llegar a los 40, no sabemos. Aunque el hombre, hermano, resiste a Dios, Dios fue el que lo formó y le puso término de días. Amén. Y en ese tiempo que Dios te dio, es el tiempo que Dios te presta para que tú medites y reflexiones en Él. Para que tú le busques. Dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Ese es el tiempo en que tú le puedes hallar. Ya Dios no puede hacer nada por ti si ya después de muerto te meten en un cajón y te meten a un templo. Ya eso no sirve para nada. Esa es cosa de la gente, esa es cosa de los familiares. Pero no es cosa tuya con Dios. Te pueden hacer lo más suntuoso que pueda ser un servicio religioso, pero eso no te va a servir de nada. Porque no eres tú con Dios. Es la familia tuya que quiere hacerte eso. Pero si tú siempre resististe a Dios, entonces no hay nada ahí que te pueda ayudar. Mientras tú con tu corazón, en tus 5 sentidos buscas a Dios, es el tiempo que tienes de vida. Cuando tú en tus 5 sentidos tienes el tiempo de vivir para Dios, de decidir vivir para Dios, es el tiempo que Dios te presta de vida. Entonces, ahí en Proverbios encontramos y dice en el verso 7, capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, no están dispuestos a recibir de Dios. Pero mira cómo se expresa Dios, es una enseñanza muy hermosa ahí mismo en el Proverbios 21, verso 23, en adelante. Mira el llamado de Dios, Dios está llamando, dice, volveos a mi reprensión. ¿Ya están en Proverbios? Si me va siguiendo ahí, verso 23 del capítulo 1, dice, volveos a mi reprensión, está hablando Dios. Dice, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En el libro de Joel que citó Pedro en su primer mensaje en el día de Pentecostés, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Dios es el que, hermanos, puede dar un espíritu de sabiduría y de vida al que le busca. Dice, y os haré saber mis palabras. Verso 24, pero hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Sí? Imagínate cuando alguien te quiere saludar y tú lo dejas con la mano extendida. Hay muchos que lo hacen así. Como que no te vieron y se dan la vuelta. Pero si te vieron, te dejaron con la mano extendida. Es lo mismo que dice Dios, yo les hablé, extendí mis manos, pero ustedes me dejaron con la mano extendida. Imagínate, ¿cuántas personas menosprecian el llamado de Dios para sus vidas? ¿Sí? Le dicen a Dios, no te necesito. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Verso 25, les está diciendo Dios que va a suceder. Dice, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. Verso 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Quiere decir que en esos tiempos, hermanos, es cuando la gente quiere que Dios les responda, pero inmediatamente. Amén. En esos tiempos de tribulación, angustia, es cuando la gente quisiera que Dios luego le respondiera, y si no le responde, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ha estado mucho tiempo cerca de ti, te ha hablado y tú no escuchaste su voz. Amén. Muchos quieren que Dios obre como obra el microondas, en segundos. Pero no es Dios no es así. Dios se lleva su tiempo llamándote, tratándote, puliendo tu vida. ¿Sí? Es lo que hace Dios. Bien. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos recibir la bendición de esa palabra, la Biblia es para gente sencilla, gente dispuesta
a ser instruido. Se necesita, hermanos, determinación o estar dispuestos a obedecer. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 17. Y ahí el Señor, hermanos, les habla a sus oidores. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 17. Verso 16 y 17. Y mire bien. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Miren bien. Ahí el Señor también está, hermanos, lidiando con la resistencia y la incredulidad de sus oyentes judíos. Él les habla y les dice, esta doctrina no es mía, es del Padre que me envió y se las estoy dando. Ah, no, esta doctrina tú te la inventaste, ¿sí? Oh, no, esa Biblia la escribieron los hombres. Háganla a un lado. Dice, esta doctrina no es mía, es del que él que me envió. Verso 17. Ahí está, hermanos, la enseñanza. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. La palabra clave es el que quiera. Amén. Hay una frase que nos recuerda esa voz. Cuando él hizo un llamado y dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero la palabra es todo aquel que quiera venir en pos de mí. Y aquí dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Óigame bien, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire qué hermoso. Amén. Va a conocer si es de Dios o se está hablando nada más por sí solo. Amén. Ahí, hermanos, tenemos la enseñanza. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Es el requisito fundamental para que la enseñanza de la palabra pueda surtir efecto en la vida del lector, en la vida de aquel que escucha. Así que, mis amados hermanos, es el primer punto. Tener la determinación o la disposición de obedecer a la palabra del Señor. Amén. Usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento y desde allá el pueblo es instado, hermanos, a poner por obra la palabra de Dios. Amén. A obedecer los mandamientos, no solamente escuchar. Dice Santiago, hermanos, que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Bien. El segundo punto es, hermanos, que se necesita esfuerzo y valor para poder, hermanos, recibir esa enseñanza. En el libro de Josué, capítulo 1, cuando el Señor amado habla a Josué para tomar el lugar de Moisés, que ya Moisés había muerto allá en el monte, y Dios lo ocultó. Dios lo tuvo que ocultar para que los judíos no fueran a adorar a Moisés también, porque son capaces de adorarlo. Si estaban adorando un becerro, ¿se imagina? Hicieron un becerro, nada más se desapareció Moisés, hicieron un becerro y lo adoraron. Imagínense que se muere Moisés, lo agarran y lo adoran. Dios lo tuvo que ocultar de su vista. No supieron dónde quedó, no sabe nadie dónde está. Entonces, Dios habla a Josué, hermanos, y mire bien lo que le dice. Para que esa palabra, hermanos, surta efecto en nuestra vida, se requiere esfuerzo y valor. ¿Cuántos están aquí? Mire bien, dice, solamente esfuérzate, verso 7 al 9. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Se necesita valor, hermanos, para determinarse por Dios. Aarón se acobardó. Aarón fue el que fue inducido por el pueblo, que le dijo al pueblo, Aarón, Moisés no baja, quién sabe qué le pasó, haznos un Dios. Y Aarón se acobardó. Aarón sabía que ya no podían idolatrar como lo hicieron en Egipto. Se dieron cuenta porque Dios quebrantó a todos los dioses que adoraban en Egipto, los quebrantó.
Y Aarón se acobardó y les dijo, está bien, tráiganme todo el oro que tengan, en sus orejas, en sus narices, en el ombligo, donde quiera hoy traen oro. Échenme todo el oro y yo les voy a hacer un Dios. Amén. Y lo metió a fundir, hizo un becerro, y ya les dijo, miren, aquí está su Dios que lo sacó de Egipto. Qué terrible. Que lo sacó de Egipto, adórenlo. Mis amados hermanos, se necesita valor para que tú permitas que la palabra de Dios obre en tu vida. Porque si no tienes valor, vas a estar pensando, y a ver qué dice mi compadre. A ver si no me deja de hablar mi comadre. ¿Por qué? Porque tienes temor de qué te van a decir. Pero para que la palabra surte efecto en tu vida, se necesita que tomes la determinación tú, que tengas fe y tengas valor para poner en obra la palabra, para hacer que obre en ti y después para ponerla por obra. Si no, tú no vas a poder hacer la obra. Por eso el Señor dijo, nadie puede servir a dos señores, porque o amará a uno y aborrecerá al otro. Amén. Él dijo, no puedes tú seguirme si tú no te niegas, porque ¿qué ganará el hombre? ¿O de qué le servirá al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Quiere decir, ¿de qué le vale al hombre quedar bien con todo mundo si al último perdió su alma conmigo? Amén. Entonces se necesita valor, esfuerzo. Le dijo Dios a José, esfuérzate para poner por obra la palabra. Se necesita esfuerzo para que usted lea la Biblia. Usted se puede poner 2 horas frente al televisor y no pasa nada, ni se duerme. Pero nada más agarra la Biblia y a los 5 minutos está roncando. Es el mejor anestésico que hay para dormir, la Biblia. Y necesita esfuerzo y necesita valor para leer la palabra. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, la Biblia ahí nada más le va a dar vueltas, se va a quedar en la misma hoja todo el año. Amén. Porque no tuvo el esfuerzo, se necesita. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Verso 8 y 9 de Josué que estoy leyendo, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿cada y cuándo? De día y de noche meditarás en él. Ay, pastor, no tengo tiempo. Me levanto a las 5 y me duermo a las 10 de la noche. Si en ese espacio tú no buscas un tiempo con Dios, tu vida va a ser vana. Podrás ganar todo el mundo. Podrás ganar todo el dinero que tú quieras, pero lo primero que vas a empezar a perder va a ser tu relación matrimonial si estás casado. No vas a conocer tus hijos porque los vas a dar a cuidar. Todo ese tiempo los han dado a cuidar hijos, han pasado 10 años cuidándolos en otras casas. Tú no los vistes crecer, no vistes cómo daban sus primeros pasos. No supiste de eso. Ya lo estás yendo a ver cuando van saliendo de la Miro School y con tu ramo de flores. Pero tus hijos, ya nada más exigiéndote el último celular, la mejor ropa, porque eso fue lo que les diste. No les diste cariño, aprecio, no les diste valor de persona, y eso vas a hacer lo que vas a recibir. Ya tomaste la foto, ya vete, ya saben que te vas a ir. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos nosotros buscar en Dios lo que Dios habla a nuestra vida, ¿sí? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, ¿sí? Si tú llenas tu vida de puro trabajo y piensas ganar puro dinero y descuidas lo más importante que Dios te dio, que es tu esposa o tu esposo, tus hijos, perdiste todo. Así tengas todo allá, lo material, nada te va a servir. Al último van a ser lágrimas de soledad que vas a tener, porque no sembraste nada para tu persona y para tu vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es un mandamiento.
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. ¿Cuándo? Cuando esta palabra la tienes allí a tu lado. Es tu arma que traes cada día. Entonces, es necesario tener esfuerzo y valor. Mira que los vocablos que la Biblia dice, buscad, meditad, examinad, significan esfuerzo sostenido. Y se emplean en cada palabra de la Biblia para indicar la manera en que esta palabra debe ser leída para obtener un máximo de beneficio para nuestras vidas. ¿Sí? Examinad, meditad, ¿sí? Son vocablos que hablan, hermanos, para decirnos la manera sostenida en que se tiene que leer la palabra. En 2 Timoteo, en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, él le dice a Timoteo, procura con diligencia, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿sí? Que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Pablo le dice a Timoteo, hermanos, esfuérzate, procura con diligencia. Esa diligencia es personal, esa diligencia es propia tuya. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y más adelante le dice, persevera en lo que tú has aprendido, ¿sí? Ten cuidado de ti mismo, de la palabra. Así que, mis amados hermanos, para que la palabra surte efecto se necesita valor. Para poner por obra la palabra. Para asimilar la palabra a nuestra vida y decidir agradar a Dios. Oh, ya te lavó el pastor el cerebro. No. Es que yo decidí agradar a Dios. He decidido seguir a Cristo, dice un canto. Amén. No es porque el pastor te haya lavado el cerebro, es que si Dios te lo lavó, gloria a Dios. Él te va a hacer mucho mejor de lo que tú crees que tú eres. Porque Él ha prometido hacer de nosotros criaturas nuevas para que le glorifiquemos y para que podamos vivir esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Y por último, se necesita para que esa palabra sencilla, que es para toda la gente, pueda surtir efecto en nuestra vida, se necesita paciencia y perseverancia. Vaya conmigo hasta el libro de Hebreos, capítulo 6, y de ahí me extiendo hacia el final. Para que esa palabra, mis amados hermanos y amigos, pueda bendecir nuestra vida, pueda surtir efecto en nuestra vida, se necesita paciencia y perseverancia. Santiago hace un ejemplo, hermanos, usando a un agricultor. Dice, así como el agricultor, por fe, él siembra en el tiempo de la siembra. ¿Sí? Yo conozco a muchos que decían, bueno, vamos a sembrar en seco, con la esperanza de que llueva y se moje la tierra y haga germinar la semilla. Yo se escuchaba a muchas personas que hacían, bueno, vamos a sembrar en seco y viniendo la lluvia, porque si se tardaba esa lluvia, hermanos, y ellos no se decidían a sembrar, se pasaba el tiempo. Así es que ellos por fe sembraban en seco y esperaban que la lluvia cayera y remojara la semilla para que germinara. Y Santiago dice que así, hermanos, tengamos paciencia como el agricultor espera la lluvia. Así también se requiere paciencia para que tu vida esté siendo prosperada por Dios. ¿Sí? Porque si te desesperas, tiras la toalla, apenas Dios está empezando a trabajar en tu carácter. Apenas Dios está empezando a trabajar en tu matrimonio y ya hiciste algo indebido porque te impacientaste, porque perdiste la paciencia. Y ya habías ganado unos cuantos centímetros allí y se retrasa la aguja hasta más abajo. ¿Por qué? Porque tu impaciencia lo echó a perder. Se requiere paciencia porque Dios no trabaja, hermanos, en el afán. No. Dios no trabaja, mis amados hermanos, cuando la gente está excitada, está, hermanos, molesta, está inquieta. Dios no trabaja y Dios espera que se tranquilice. Espérate ahí. Amén. Dios espera, hermanos, cuando el hombre empieza a hablar con Él. Bien.
Ahí en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 10 en adelante, verso 9 en adelante, Hebreos 10, mire bien lo que dice el escritor. El escritor de Hebreos da una poderosa enseñanza en esta porción. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Óigame bien, es la esperanza del cristiano, esas cosas mejores están por venir. Amén. No están aquí, están por venir. Dice, y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a uno. Está hablando, hermanos, de los cristianos vivos, no está hablando de los santos que ponen ahí en un papel, no, está hablando de ti, de tu vida, porque Dios te considera santo por cuanto Cristo te santificó con su sangre. Verso 11, aquí está, hermanos, la enseñanza. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Señor Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Se requiere, hermanos, paciencia y perseverancia para llegar hasta el final, para poder, hermanos, alcanzar la bendición que Dios tiene prometidos. Mira bien, la convicción, hermanos, persistente de cada uno de nosotros, de que se puede confiar en las promesas, en la palabra de Dios, será el sostén de cada creyente a través de su caminar en los días turbulentos, en los días difíciles. Amén. Que es cuando cada uno de nosotros necesita seguridad. Amén. En los días fáciles, en los días alegres, en los días de abundancia, no necesitamos de nadie. No necesitamos que nadie nos diga nada. En los días difíciles, en los días de tribulación, es cuando a veces sentimos la necesidad de que alguien te diga, échale ganas, todo va a salir bien, esfuérzate, no te des por vencido, tu hogar se puede restaurar. Yo como pastor le digo, su hogar en Cristo puede ser restaurado. Aquel que está resquebrajado, ¿por qué? Porque el Señor lo dice en su palabra. Y he visto su mano obrando en muchos. Por su misericordia, Él dijo que vino a arreglar lo que este maligno vino a desarreglar en este mundo. Amén. La Biblia dice que el diablo vino a matar, a hurtar y destruir. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Cristo quiere ofrecerles vida y salud. Satanás está envenenando a toda la gente a través de la droga, del alcohol, de todo eso. Está envenenando a la gente. La deja, hermanos, un guiñapo humano, un trapo que no sirve para nada. Vino a destruir. Pero Dios está hablando todavía que quiere dar vida y vida en abundancia. Para que nosotros, hermanos, recibamos eso, necesitamos ser pacientes, persistentes, creer que Dios nos puede sostener en los días difíciles. Dele vuelta más a su hoja en capítulo 10 de Hebreos. Capítulo 10 de Hebreos, verso 32 primero. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Padecimientos por causa de Cristo. Amén. No está hablando de padecer de otras cosas, está hablando de padecer por causa de ser creyente. Amén. ¿Qué padece? La burla, el que lo despidan de su trabajo, el que la gente, sus amigos le dejen de hablar, todos esos padecimientos porque usted decidió agradar a Dios. A estos padecimientos se refiere el escritor de Hebreos. Verso 36 al 39, me brinco. Dice, porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero miren lo que dice el 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mis amados hermanos, todo esto, hermanos, no se puede dar si no hay una sumisión, una rendición del corazón a la voluntad de Dios para escuchar y obedecer su palabra.
Dele vuelta a su hoja y termino en Hebreos 12. Versos 28 y 29. La palabra de Dios es para gente sencilla. O sea, aquel que está dispuesto a ser enseñado por Dios. Y desde el que tiene menos letras hasta el más intelectual, que estén dispuestos a escuchar a Dios, encontrarán luz para sus vidas. Verso 28 del capítulo 12 de Hebreos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es el único Dios que guarda, hermanos, a su creación. Amén. Dios formó este mundo, Dios lo guarda. Decía la enseñanza, hermanos, de escuela dominical: este mundo se rige por leyes. Es lo único que los científicos reconocen, las leyes del universo. Esas no las pueden negar porque están ahí. Pero esas leyes las puso Dios. Amén. Dios, mis amados hermanos, es el que sustenta y cuida su creación. ¿Sí? Y dice que nosotros debemos servirle con temor y reverencia. O sea, hermanos, adoptando una posición sumisa de nuestra voluntad a Él. Porque acuérdese que Adán y Eva tomaron su decisión, pero para desobedecer a Dios. Esa misma voluntad usted y yo la tenemos, pero Dios nos llama a que la rindamos delante de Él, y Él está dispuesto a enseñarnos, a ayudarnos, a bendecir nuestra vida, nuestro hogar, nuestro matrimonio. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Yo le invito a cerrar un momento sus ojos y oremos. Esta palabra no es muy difícil, es una palabra sencilla, es para gente sencilla. Aunque tenga un alto grado de estudio, es una palabra que bendecirá su vida. Es una palabra para el médico, para el abogado, para el ingeniero, para el arquitecto. Es una palabra para el agricultor, para el mecánico. Es una palabra para el cocinero, para el que barre. Es una palabra para todo aquel que quiera bendecir su vida por lo que Dios tiene para ellos. Solamente se requiere que tú dispongas tu voluntad. Dios no va a sobrepasar tu voluntad. Solo Dios te habla y te dice: si quieres mi consejo, aquí está. ¿Quieres la ayuda? Aquí está mi mano extendida. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es hermosa, Dios mío, y como hemos visto, es una palabra sencilla y es una palabra para todo aquel que es, Señor, humilde, o sea, dispuesto a recibir de ti la enseñanza necesaria. Sea el más alto científico, Señor, o sea el más humilde, Señor, de los nativos, Señor, escondido en una selva. Padre, esa palabra es igual de poderosa para rescatarle. Es igual de poderosa para restaurarle, para sanarle, Señor amado, para ayudarlo. Señor, para salvarlo, para transformarlo. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Te ruego, Señor, que tú la hagas prosperar en medio de tu pueblo. En cada hermano, en cada amigo, en cada oyente, Señor, tu palabra sea de grande bendición para sus vidas, para su hogar, para su matrimonio. Padre glorioso, yo te agradezco, Señor amado, por tu palabra en esta tarde. Prospérala, Señor, para que no retorne vacía como está escrito. Y, Señor, hazla tú sencilla, Señor. Porque yo soy torpe, Señor, pero tú hazla sencilla, hazla entendible, Señor, hazla comprensible a la vida, Señor, de cada oyente. Padre, desde el menor hasta el mayor. Señor amado, gracias por este tiempo, Señor amado. Ahora, Señor, yo te ruego, Señor, que esta palabra sea alimento espiritual que bendiga, fortalezca la vida de cada uno. Señor, que en esta semana que comienza el día de hoy y mañana comienza el de trabajo, Señor, sea de fortaleza para sus vidas. Bendíceles, Señor, y guárdales, Padre, en el hueco de tu mano. Señor amado, yo te doy gracias por cada hermano, cada amigo presente. Ahora te ruego que tú, Señor amado, lleves con bien de regreso a casa a cada hermano, a cada visita, Señor, les bendiga, les guardes en el hueco de tu mano.
El día de mañana que comienzan semana de trabajo, bendícele, Señor, su semana de trabajo. Dales gracia, dales fortaleza, dales sabiduría para hacer su trabajo, Señor amado, porque toda la sabiduría proviene de ti, Señor amado, y que mientras están ahí en su trabajo puedan glorificarte, puedan honrarte y puedan proclamar tu grandeza, tu sabiduría, Señor, y tu poder. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.